Impactante y desgarrador. Palito Ortega, leyenda de la música argentina, muere de un infarto tras enterarse de la debacle de su hijo. Un drama familiar que conmociona al país entero. Buenos Aires, enmudecida. La noticia corrió como pólvora al amanecer, dejando un reguero de incredulidad, lágrimas y preguntas sin respuesta. La leyenda viviente, el hombre que cantó los sueños de generaciones enteras, el artista que se reinventó 1000 veces para seguir en el corazón del pueblo, ha muerto. Ramón Palito Ortega, símbolo inquebrantable del esfuerzo y el talento argentino, sufrió un infarto fulminante tras recibir una de las noticias más demoledoras de su vida: la caída libre de su propio hijo, envuelto en una espiral de excesos, fiestas y ruina financiera que terminó por romperle el corazón. En un país acostumbrado a ver a sus ídolos resistir y renacer, esta vez no hubo milagro. El golpe fue demasiado brutal. Los detalles emergen poco a poco, entre susurros y testimonios desgarradores. Según fuentes cercanas a la familia, Palito se encontraba en su residencia habitual cuando recibió una llamada telefónica devastadora. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le comunicó que su hijo, quien en los últimos años había mantenido un perfil errático, pero sin llegar al escándalo público, estaba completamente arruinado, con deudas impagables, proyectos fallidos y, lo más doloroso, atrapado en un mundo de adicciones y derroches sin control. Para un hombre que construyó su vida desde la nada, que pasó hambre en su infancia y trabajó incansablemente para alcanzar la gloria sin perder nunca sus valores, aquella revelación fue un puñal en el alma. No era simplemente una caída económica, era la pérdida simbólica de un legado, la fractura de lo más íntimo, la constatación de que todo lo edificado con amor y sacrificio podía venirse abajo por los errores de sangre propia. Un ídolo forjado en el barro y el canto. Antes de continuar con el desgarrador presente, resulta imprescindible volver al pasado. Palito Ortega no fue solo un cantante exitoso, fue un fenómeno social. Desde sus orígenes humildes en Tucumán hasta convertirse en ícono nacional en los años 60 y 70, su historia inspiró a miles. Cantante, compositor, actor, productor, incluso político, su figura trascendía el espectáculo. Era un símbolo de superación, un referente de humildad y un hombre que, pese a las luces del escenario, nunca dejó de mirar hacia su origen. Pero detrás del brillo también había sombras. La relación con sus hijos siempre fue un terreno complejo, como ocurre con tantas familias atravesadas por la fama. Palito buscó educarlos con firmeza, pero también con cariño. Quería que ellos crecieran con los pies en la tierra, sin caer en las tentaciones que la fama o el apellido podían ofrecer. Irónicamente, fue ese temor el que terminó materializándose en el destino de uno de sus hijos. La llamada que detuvo un corazón. Según declaraciones off the record de un allegado al entorno familiar, esa mañana, Palito Ortega ya venía notando un malestar físico, pero lo atribuyó al estrés de las últimas semanas. Al parecer, había escuchado rumores preocupantes sobre su hijo menor. Fiestas descontroladas, gastos absurdos, una actitud errática. Sin embargo, no fue hasta que un conocido empresario le confirmó la magnitud de la situación: bancarrota, demandas legales, clínicas privadas, drogas, que el cantante colapsó emocionalmente. Su esposa corrió a asistirlo, pero ya era tarde. Un silencio espeso cubrió la casa. Palito se desplomó sin emitir palabra. Los paramédicos solo pudieron constatar el fallecimiento. La familia, en estado de shock, ha pedido privacidad. Sin embargo, las redes sociales y los medios ya están llenos de homenajes, recuerdos y también de interrogantes. ¿Qué llevó realmente a su hijo a ese abismo? ¿Cómo es posible que, con tantos recursos a su disposición, nadie pudiera detener la caída? ¿Y qué revela esto sobre el peso de la herencia emocional entre padres e hijos? Argentina llora a su leyenda y se pregunta: ¿la muerte de Palito Ortega no es solo una pérdida artística? Es un terremoto emocional para todo un país que creció cantando la felicidad y creyendo en esa figura paternal que nunca parecía quebrarse.
Su repentina partida, provocada no por la edad o una enfermedad terminal, sino por un trauma familiar, abre una herida difícil de cerrar. Los analistas coinciden en que lo sucedido desata una conversación urgente sobre las dinámicas en las familias de artistas, la presión intergeneracional y la fragilidad del ser humano detrás del mito. Porque sí, Palito era una leyenda, pero también un padre, y ese padre murió de dolor. Los musicólogos consultados advierten que este tipo de tragedias, aunque inusuales en sus formas, no son infrecuentes. El llamado síndrome del corazón roto, un evento cardíaco provocado por un trauma emocional severo, está científicamente documentado. En el caso de Ortega, todo indica que no fue una metáfora. Su corazón literalmente no soportó la angustia. Un legado entre luces y sombras, lo que queda ahora es el legado. Una carrera ejemplar, una historia digna de los libros, pero también una advertencia amarga. El éxito no inmuniza frente a las tragedias del alma. Palito Ortega vivió como quiso, cantó como pocos, y murió de la forma más humana posible. Por amor, por impotencia, por no poder salvar a su hijo del abismo. En las próximas horas se esperan homenajes oficiales, conciertos tributo y una oleada de reconocimientos que, aunque sentidos, no podrán llenar el vacío. Porque con él no se fue solo un cantante, se fue una parte del alma argentina. ¿Y ahora qué? La pregunta queda flotando en el aire, cruda y sin respuesta inmediata. ¿Qué sucederá con la familia Ortega? ¿Lograrán rehacerse del golpe? El hijo cuya caída precipitó la muerte de su padre podrá redimirse, reconstruirse, honrar la memoria de aquel que todo lo dio. Es pronto para saberlo. Por ahora solo hay duelo. Y una certeza dolorosa. A veces, las leyendas también mueren de tristeza. ¿Cómo puede un padre soportar ver caer así a su hijo? Esa fue la pregunta que recorrió miles de corazones argentinos este día trágico. Palito, hombre de fe, de valores y de profundas convicciones familiares, no pudo resistir el dolor de ver al heredero de su apellido sumido en la ruina moral y financiera. Fue como si se le hubiera quebrado el alma, dijo entre lágrimas un amigo íntimo de la familia. El ídolo que tantas veces se levantó ante la adversidad. Esta vez no pudo más. Palito Ortega no era solo un cantante. Era un símbolo de superación, de humildad, de entrega incondicional. Nacido en condiciones de extrema pobreza, logró conquistar escenarios, pantallas y corazones. Su historia personal era la historia de miles de argentinos. La lucha incansable, los valores inquebrantables, el amor por la patria y sobre todo por la familia. Por eso duele tanto. Porque esta pérdida no es solo de una figura pública. Es la pérdida de una parte de nuestra identidad. En sus últimos años, la salud de Palito Ortega ya era delicada. Había atravesado momentos duros, problemas cardíacos previos, y una fragilidad creciente que se acentuó tras su retiro de los escenarios. A pesar de ello, nunca dejó de mostrarse fuerte ante su familia, de sonreír en cada aparición pública, de hablar con orgullo de sus hijos, incluso cuando los rumores de excesos y desvíos comenzaron a sonar en la prensa del corazón. Él los negaba, o tal vez simplemente no podía enfrentarlos. Pero la verdad, brutal y sin filtros, llegó como un rayo en medio de la tormenta. Fuentes periodísticas revelan que Palito recibió una llamada el domingo por la noche. En esa llamada le informaron que su hijo, a quien siempre defendió con uñas y dientes, había perdido todo en el juego, en inversiones dudosas, y que estaba al borde del escándalo mediático por fiestas privadas, consumo excesivo y deudas millonarias. Dicen que Ortega se llevó la mano al pecho, que murmuró "no puede ser", y que minutos después, su corazón se detuvo. Los servicios de emergencia llegaron demasiado tarde. El artista murió en su residencia de Buenos Aires, rodeado de fotos familiares, de discos dorados colgados en las paredes y de los silencios más desgarradores. Él vivía para su familia y murió por ella.
confesó entre sollozos una fuente cercana. Hoy, Argentina llora no solo la muerte de un artista legendario, sino también la tragedia de un padre que se fue con el corazón hecho pedazos por el dolor de ver a su hijo perder el rumbo. Las redes sociales se llenaron de homenajes, de mensajes rotos por la tristeza, y de un grito silencioso de indignación ante lo ocurrido. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que falló? Muchos se lo preguntan. Nadie tiene respuestas. Solo queda el eco de una voz inolvidable que cantaba, la felicidad, ja, ja, ja. Component placement, y que ahora se apaga en el más doloroso de los silencios. Palito Ortega, el eterno joven de la música argentina, se ha ido como vivió, amando hasta el último suspiro, incluso cuando el amor le rompió el corazón. Un ícono eterno de la cultura argentina. Palito Ortega, el hombre que convirtió los sueños imposibles en himnos eternos. En el corazón palpitante de la Argentina del siglo XX, cuando el país vibraba entre cambios políticos y revoluciones culturales, emergió una figura única, casi mítica, que rompió todas las barreras sociales, cruzó fronteras musicales y logró lo impensable, convertirse en ídolo nacional, actor aclamado, productor influyente, político de alto nivel y sobre todo en símbolo eterno de esperanza. Ese hombre fue Ramón Palito Ortega. Nacido el 8 de marzo de 1941 en Lules, un humilde pueblo de Tucumán, la infancia de Palito estuvo marcada por la pobreza más dura. Hijo de una familia numerosa, vendía diarios, lustraba zapatos y trabajaba donde podía para aportar algo a su casa. Pero lo que nadie podía imaginar entonces, ni siquiera él mismo, era que aquel niño de pies descalzos, con hambre y sueños, iba a transformarse en una de las figuras más queridas y polifacéticas de toda Latinoamérica. Con una guitarra prestada y una fe inquebrantable, Palito partió a Buenos Aires siendo apenas un adolescente. Pasó noches sin techo, vivió en la calle, durmió en estaciones de tren, pero tenía algo que no se compraba ni se vendía: carisma natural y una determinación feroz. Poco a poco, fue abriéndose camino como baterista, y luego como cantante en las orquestas de moda de los años 50 y 60. Su gran oportunidad llegó con el fenómeno del Club del Clan, una explosión mediática que revolucionó la música juvenil argentina. Allí Palito brilló como nunca. Su estilo fresco, sus letras románticas y su sonrisa irresistible conquistaron de inmediato a toda una generación. Pero Palito Ortega no se conformó con ser solo un ídolo pop. Su ambición artística era tan vasta como su talento. Se convirtió en actor, protagonizó más de 30 películas, muchas de ellas éxitos de taquilla. Escribía, producía, cantaba, dirigía. Era literalmente una fábrica de sueños. Su música se volvió himno de multitudes. La felicidad, corazón contento, bienvenido amor, y tantas más que hoy forman parte de la memoria colectiva de millones de personas. No era solo entretenimiento. Palito representaba el ideal del muchacho humilde que alcanza el cielo sin perder su esencia. Pero lo más impactante de su trayectoria fue su capacidad de reinventarse en cada etapa de la vida. En los años 80, cuando muchos creían que su tiempo había pasado, se mudó a los Estados Unidos y se convirtió en productor de artistas internacionales. Grabó discos con Julio Iglesias, trabajó con Luis Miguel, y desde las sombras de los estudios musicales de Miami, siguió construyendo un legado silencioso pero gigantesco. Y cuando parecía que ya no podía sorprendernos más, dio un giro que dejó al país sin palabras. Ingresó a la política. En 1991 fue elegido gobernador de Tucumán, su tierra natal, donde intentó con pasión devolverle al pueblo lo que él sentía que le había dado tanto. Su gestión estuvo llena de desafíos, y aunque no estuvo exenta de críticas, su intención de cambiar las cosas desde adentro fue admirada incluso por sus detractores. Lo más asombroso de Palito Ortega no son sus discos de oro, sus películas exitosas ni sus victorias electorales. Lo verdaderamente impresionante es su humanidad luminosa, su gratitud constante,
su amor incondicional por su familia, especialmente por Evangelina Salazar, su esposa desde hace más de 50 años, y por sus hijos, entre ellos Sebastián Ortega, reconocido productor. En un mundo donde la fama suele devorar almas, Palito nunca dejó de ser aquel chico tucumano que cantaba con el corazón y creía en la felicidad como un derecho universal. Y aunque con los años su presencia pública se volvió más esporádica, su leyenda creció. Cada vez que reaparece en un escenario, ya sea para cantar o simplemente para recibir un homenaje, la ovación es unánime, sincera, emotiva. Porque Palito Ortega no es solo una figura del espectáculo, es parte de la historia emocional de la Argentina. Es la banda sonora de los recuerdos de abuelos, padres e hijos. Es el símbolo de la superación, del talento que vence al destino, del amor por la vida y la música como lenguaje universal. Hoy, al mirar hacia atrás y repasar su vida, es imposible no emocionarse. Porque Palito no fue simplemente un artista exitoso, sino un puente entre generaciones, un hombre que logró lo impensable sin perder jamás la sonrisa ni la humildad. Palito Ortega es y será siempre una leyenda viva. Un testimonio de que, con fe, trabajo y corazón, los sueños más imposibles pueden no solo hacerse realidad, sino también cambiar la historia de un país entero. Argentina está de luto. En una noticia que ha sacudido los corazones de millones, el legendario Palito Ortega, ícono inmortal de la música argentina, ha fallecido repentinamente a causa de un infarto fulminante. Su corazón, tan generoso y entregado a su familia, no resistió el dolor. Tras enterarse de la devastadora caída de su hijo, involucrado en excesos, vicios y una ruina financiera total. Una traición a los valores que Palito defendió toda su vida. ¿Cómo se puede soportar semejante golpe? ¿Cómo puede un padre que lo entregó todo por sus hijos presenciar la autodestrucción de aquel a quien más amaba? La respuesta es simple. No pudo. Y así, en medio del silencio de una noche amarga, su corazón dejó de latir. Hoy no es momento de juicios, sino de reflexión. Hoy, Argentina entera debe unirse en amor, respeto y compasión. Porque detrás del artista brillante, del ídolo popular, había un hombre. Un padre con el alma rota. Pedimos a todos que se detengan un momento. Miren a sus seres queridos. Abrácenlos. Perdonen. A veces un te quiero